Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la serie Viviendo Auténticamente con Loa Wines. El día de hoy tenemos en nuestro estudio a Iliana Jacqueline Caballero, quien obtuvo 6.673 votos en la campaña. Y a través de su historia inspiradora nos va a comentar cómo en sus diferentes roles de madre, de esposa y de emprendedora nos puede inspirar a todos nosotros con eso. Así que bienvenida Iliana, un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, muchas gracias y desde ya pues me siento honrada de estar aquí sentada y compartiendo con ustedes y pues compartiendo un poquito de mi historia y ya estoy como con ansiedad, un poquito de nervio porque no sabía como que era lo que de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, sí. como te dije, no tenemos guión, ¿verdad? Para los podcasts simplemente es ir contando un poquito de tu historia, ¿verdad? Y recordar, Iliana viene de San Pedro Sula, ¿verdad? De San Pedro. Sí, así que es un honor también tener a gente no solo de Tegucigalpa, sino que de San Pedro Sula y saber que se están compartiendo todas estas ideas de empoderar a las mujeres, de inspirar, de hacer cosas juntas. Y por ahí quisiera que nos empezaras a contar ¿cómo fue tu participación en la campaña? Nos decís que ya nos conocías, pero ¿qué pasó después cuando apareció la campaña? Sí, ya los conocía, ya los seguía, pero en realidad yo le comentaba a Gracia cuando veníamos en el camino hacia aquí del aeropuerto que yo cuando participé fue como que algo súper espontáneo, que de repente no busqué, sino que tengo una amiga allí que ella me decía, baby, esto es, yo a mis amigas les digo baby, entonces como que, baby, esto es para vos y tenés que estar aquí y tenés que participar y no sé qué, y yo así como que, de hecho ella me etiquetó, lo supe por ella. Y yo fue como que no, porque te Tegucigalpa, y entonces como un poco incrédula, ¿qué voy a hacer allá o cómo me voy a ir? Siempre pienso en todo el panorama, en que obviamente tenía que ser responsable, ¿verdad? De poder estar aquí y cumplir con esa responsabilidad. Y pienso en mi familia, porque soy mamá, entonces tengo mis hijos, ¿qué va a pasar? Y yo dije, no. Y ella insistía y me insistía. Entonces yo dije, ok, vamos a intentarlo. Y después fue como que, ay, no, que voten por las demás. ¡Ay, no! Pero que no voy a salir yo porque no soy como que mucha para estar pidiendo votos o para estar... no, sino que si la gente me quiere apoyar, que lo haga. Si no, no es como que voy a estar insistiendo. Y entonces yo decía, ay, yo casi ni he publicado, yo casi pues no les he pedido votos o algo, pero mi amiga me mandaba todos los días, baby, le mandé a mis compañeros de trabajo, le mandé a mis amigos de tal lado, y le dije a tales fulanas que votaran, y ella era como que, entonces... Ella era el sponsor de la votación. Y muchas veces es como que... y eso me encanta, creo yo, de mi círculo social, que es bien pequeño. De repente yo soy súper social y me llevo con un montón de personas, pero mis amigas es un círculo muy pequeño. Entonces sentía que ella quería que su amiga, que yo, estuviera aquí porque ella ve algo que yo no soy capaz de ver de mi persona. Entonces me encantó ese que ella se sintiera como orgullosa de mí, de repente que sabía que yo iba a poder apoyar a otras personas a través de mi historia, inspirarlas, y a veces nosotros mismas no somos capaces de ver más allá de lo que de nuestra esencia. Y entonces pensaba eso hoy y decía, me encanta que mi círculo social se sienta orgulloso de mí, no celoso, porque muchas veces se sienten, es como que hay celos ahí, pero mi círculo social es diferente, o sea, mis amigas se sienten orgullosas de mí y no celosas. Y pues por eso estoy aquí. Porque mi amiga. Qué bello la baby. Un saludo a las babies. Un saludo a me las encantan babies. las babies, de verdad, qué bonito. Sí. Se siente, de verdad, cuando se hizo, cuando no hay envidia, sino que hay colaboración. En el círculo de mujeres es algo que no se habla mucho, pero que es real. A veces se siente mucho la envidia, el recelo, una mala mirada, ¿sabes? Y uno lo percibe, tal vez lo mal percibe, pero somos como muy sensibles a ese rechazo que puede existir principalmente de otras mujeres. Así que qué bueno que tenés a las babies ahí para soportarte y gracias, porque sin ellas, entonces no te tuviéramos aquí contando tu historia. Sí, claro. ¿Verdad? Y yo veo, lo poco que nosotros hemos visto es tu perfil y el resumen que nos mandaste de por qué te consideras auténtica. Así que nos vas a tener que contar, porque en el perfil vi varias facetas, ¿verdad? Deportista, emprendedora, mamá, esposa. Contadme un poco de tu vida familiar actual.
para que conozcamos de vos, Bueno, tus hijos. en realidad soy una mujer multifacética. Soy multifacética, soy auténtica. Una mujer auténtica es una mujer, pues, que es ella misma, que puedo ser yo sin que nadie me esté poniendo etiquetas o sin que me estén importando, porque etiquetas siempre nos ponen. Pero honestamente no me interesa lo que los demás piensen o cómo me vean. Soy yo. Y algo que no está en tu mente. Y entonces sé que de repente hay mucha gente que no le gusta mi forma de ser o como yo. Y yo lo comentaba hoy en la mañana y decía, yo creo que un día de estos mi esposo va a llegar y me va a decir, ya no puedo más. Porque yo soy tan multifacética que yo siempre estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra y soy mamá. Entonces, gracias a Dios he aprendido a distribuir mi tiempo y que Dios fue maravilloso, nos dio 24 horas, mucha gente lo ve corto, pero para mí 24 horas son bien aprovechadas. Entonces me levanto de temprano, me voy al gimnasio, tengo que despachar a mis hijos para la escuela, así que tengo que hacer loncheras, tengo que cumplir con mi rol de mamá. ¿Cómo es tu rutina? Contanos un poquito tu rutina diaria. Me levanto como a las 4 antes de que sean las 5 de la mañana, porque siempre suena antes la alarma, pero la vamos a apagar como 5 veces, ¿verdad? Correcto, sí, porque ¿por qué no? Sí, claro. Entonces, hago la lonchera de mi hijo, de mis hijos, me toca ponerles desayuno y almuerzo. Tengo 2 pequeños, uno de 6 años, Santi, y Sadie, que tiene 10 años. Los despacho para la escuela, me voy para mi gimnasio, hago mi rutina. Luego me toca hacer cosas de mi emprendimiento, porque también soy emprendedora, entonces aprovecho esa mañana y ese espacio que mis hijos están en la escuela y que mi esposo está trabajando, y esas horas aprovecho para comprar material, para ver si tenemos pedidos, para atender a mis clientes. 11 de la mañana comienzo a hacer almuerzo. Wow, son pocas horas las que tenés realmente en la mañana. Almorzamos en casa, entonces trato de aprovechar de que todo sea... A veces cuando no hago nada es porque me pongo con el celular, o me pongo a ver una serie, o me vuelvo a dormir después del gimnasio porque estoy cansada, y ahí ya es como que perdí Se te distorsionó muchas cosas. todo, ¿verdad? Sí, muchas cosas. Entonces, siempre me gusta hacer videitos cuando estoy cocinando, que creo que de ahí me conoce un montón de gente, porque hago mis recetas, porque tratamos de comer y de llevar una vida saludable. Entonces, creo que eso le gusta a la gente, tratar de ver que de verdad una persona real está haciendo una receta real y no con cosas que te piden de recetas que tienes que traer de la luna, tal cosa, no sé qué. O sea, el comino de la India. Sí, ya, o sea... Por eso no hago recetas yo. Esa es mi excusa, porque no entiendo lo que mentira. Y preparo el almuerzo porque mi esposo llega a almorzar todos los días a casa. Entonces ahí tengo que cumplir con mi rol de esposa. Claro. O sea, es el tiempo que tienen juntos los dos. Es el tiempo que tenemos juntos para... Y cuando nos toca comer fuera a veces, porque de mi trabajo me lo demanda, nos buscamos a la hora del almuerzo. Es como que, bueno, almorcemos en tal lado. Y ese es como nuestro date. Porque nos están los niños y nuestra cita del día. Y ya después, toda la tarde, me dedico a mis labores de emprendedora también, a mi casa, porque soy ama de casa. En la noche me voy a entrenar otra vez. Ay, qué rico. Entreno de 7:30 a 9:30 de la noche, porque juego softball, soy deportista. Entonces, ahí está la parte de deportista, ya la vi. Entonces juego softball y entreno con mi equipo 2 veces a la semana, sucede esto. Y así es mi día. Wow. Un tanto pero cansado lo y con mucha... ajetreado, total. Sí. Entonces, sí es una rutina bastante complicada. Creo que me dan ganas de hacer absolutamente todo, ¿verdad? Porque digo, si a veces uno para entrenar ni siquiera encuentra el tiempo. Pero me parece que es que no lo hacemos. Es porque que no si fuéramos organizadas... correcto. Todo se trata de organizar nuestro día. Yo soy muy organizada en esa parte, en la parte de mi tiempo. Hace poco a mi hijo le dejaba una tarea en la escuela y hablaba sobre el tiempo, qué es el tiempo, cómo puedes distribuir el tiempo. Y yo lo senté a la mesa y le dije, hijo, es bien importante que nosotros aprendamos desde su edad a distribuir su tiempo y a organizarlo, porque así le va a dar tiempo para todo, porque a veces él reniega y dice, es que no me dio tiempo de ver televisión y ya me voy a dormir y no vi tele, porque él es mucho de jugar. Y no, es que yo no quiero hacer tareas porque este es mi tiempo de... Y yo le digo, o sea, tiene que venir de la escuela y usted tiene que tener un tiempo
establecido un horario para que usted sepa, bueno, vengo de la escuela y quiero descansar un poquito porque vengo a estudiar, entonces voy a jugar tanto tiempo. Luego descanso, me echo una duchita y me voy a hacer tareas. Y así, y trato de que mis hijos también... Sí, no, los estás coachando en manejo de tiempo, porque es cierto, para ellos el tiempo no existe, porque que es maravilloso. Sí. Y es porque si muchas no te veces frustra, me correcto, imagino, ¿verdad? no te cuando frustra. el tiempo no lo manejas bien. Porque a veces eso es lo que pasa cuando somos mujeres, de repente creemos que como somos mamás ya no vamos a hacer nada más. Y Gracia me preguntaba a mí algo como que si tenía miedo a algo. No tengo miedo a nada, pero sí creo que antes de ser mamá yo tenía ese temor y ese pánico de que de repente me iba a convertir en mamá y yo iba a ser solo mamá. Iba a ser solo ama de casa. Y yo siempre fui como muy extrovertida y que yo hacía esto, el otro. Y yo soy voluntaria de algunas ONG y siempre ando apoyando. Y donde yo decía, si ya no me da tiempo para esto, entonces siento que como no que voy a te tener, ibas a perder, como que ya no voy a tener vida, como que no voy a ser yo o me voy a amargar. Que eso es lo que creo que como mujeres entramos un poco en eso, nos frustramos porque no cumplimos nuestros sueños ni las metas que nosotros nos establecemos y porque creo que nos estancamos, pero porque creo que hay un bloqueo ahí, que uno tiene el poder de ver cómo se organiza y hace esto y el otro. Y yo cuando fui mamá, yo dije, no, o sea, aquí murió todo. O sea, soy mamá y ya. Y full enfocada. Y nos frustramos, porque me pasaba, de repente yo gritaba y yo no, ¿por qué estoy gritando? ¿O por qué estoy hablando de esa manera? ¿O por qué me empiezo a comportar de esa manera? Y yo dije, tengo que hacer algo. ¿Te observaste que estabas reaccionando de una manera que no querías? Correcto, y que no era yo, y que no quería porque yo vengo de una familia o de un hogar donde hubo mucha violencia intrafamiliar. Entonces yo no quería eso. Cuando yo dije, cuando yo sea mamá, voy a romper ese patrón y no quiero hacer eso. Y te sentías ahí de vuelta. Y me sentía como que yo decía, es esto lo que me está pasando, es que estoy trayendo las cosas de mi hogar anterior para acá. Y no era eso, en realidad era que me sentía como frustrada porque solamente estaba haciendo mi rol de mamá. Claro. O sea, te faltaba algo y no podías en ese momento identificar qué Correcto. era. Yo te quería preguntar, porque, o sea, claramente tu energía es sumamente positiva, esa distribución del tiempo, el tiempo que te dedicas, sumamente balanceado. ¿Siempre fue así? No. ¿O cómo fue tu vida pasada para llegar ahora a ser esta Ileana con esta visión de vida? Fue frustrante y fue como que si me tocaba tener dos personalidades, que no estaba siendo auténtica, no era para nada auténtica. ¿En qué edad? ¿En la adolescencia, más joven? ¿En qué momento sentías que eso te...? Mi adolescencia fue, yo creo que fue como entre el yin y el yang, porque sí era como, lo disfruté mucho, igual que mi niñez. Tuve una niñez y una adolescencia que yo quise que fueran así. Yo fui muy feliz, yo creo que siempre andaba mucho con mis amigos, fui muy amiguera, pero cuando llegaba a casa era una cosa totalmente diferente. Ahí ya no había felicidad, ahí había muchos miedos. Ya no, o sea, no era yo en realidad cuando estaba en casa. Tenía que ser otra persona diferente porque ahí me tenía que cambiar como que a una persona más fuerte, a una persona más, no, a mí no me vas a decir nada. Siempre estaba como que a la defensiva. Y a veces también esas cosas las llevaba para afuera. Y a veces como amiga podía ser muy dañina con mis amigas. De repente no quería hacerlo, pero lo hacía porque ya era así como que, o sea, trataba de que la gente me viera con respeto, con ese, ay, esta es como, pero no era así. Porque yo tu esencia jovial y esa era la verdadera Ileana. Esa era mi verdadera Ileana, pero no quería que nadie me hiciera daño. Entonces, antes llevaba una vida como una adolescente rebelde. Como cualquier otra, como cualquier otra. O más intensa de repente que cualquier otra. ¿Eras hija única en tu hogar? ¿Cómo era tu hogar? ¿Nos puedes compartir un poquito más de tengo eso? Tengo dos hermanos. Yo soy la mayor de los tres, somos tres. Y la verdad es que
Pues sí hubieron como cosas demasiado difíciles en nuestra niñez. Mi papá pues era un hombre bastante agresivo. De hecho, yo aprendí a poner límites gracias a mi papá. Porque era como que de pequeña yo siempre decía, cuando yo esté grande, yo soy de las que siempre hago como mi visión o me proyecto de cómo me voy a ver cuando yo esté grande, cuando yo tenga tantos años. O sea, mi vida yo la organizo y la planifico de esa manera. Entonces, desde niña creo que venía eso, porque yo siempre decía, y yo me puse un fin en mi mente, cuando yo esté grande y yo pueda, yo me voy a defender de mi papá, porque era demasiado violento. Y yo me voy a parar y yo le voy a decir ya no, y yo voy a poner un límite. Y siempre que él hacía como un evento de estos, que eran muy repetitivos en mi hogar, en donde él se ponía violento, en donde pues habían golpes, cosas quebradas, etcétera, yo decía, ya estoy creciendo. Ya va a ser ese día. Entonces, porque sentía que estaba muy pequeña y tenía ese límite que estaba muy pequeña. Entonces un día ya estaba adulta y perdón que me pongo así como tanto sensible, pero lo cuento porque sí podemos poner límites y a veces creemos que no. Y entonces, ya cuando fui adulta y hubo un momento en el que mi papá hizo uno de estos eventos, yo dije, ese es el día. Sentiste que ese era el esta es día mi que estaba oportunidad. lista. Y ya no puede seguir pasando. Yo ya trabajaba, ya tenía un empleo y creo que tenía como 21, por ahí 20 años. Yo llegué y cuando escuché que él estaba, yo dije, ay, qué bueno, porque es que esa es mi oportunidad para que él se vaya, para poner un límite, porque tal vez mi mamá no pensaba de la manera en la que yo pensaba y era más vulnerable. Entonces yo tenía que hacer esa fortaleza. Entré y le dije, ya no, ya estoy grande. O sea, todas las palabras que me repetía de niña fue como que para mí, un alivio. Las pudiste decir. Entonces lo pude decir y yo le dije, no, ya estoy grande, ya soy una mujer, ya no te lo voy a permitir más, ya no. Y se puso más agresivo y le dije, yo un día me prometí que ya no te lo iba a permitir y son mi papá, pero ya no podemos vivir de esta manera. Me salí, llamé a la policía, llegaron, pusimos una orden de alejamiento. Tuve ese valor que de repente muchas mujeres no tienen. Tuvo que haber sido muy difícil. Entonces le dije ya no. Y recuerdo que todavía íbamos con los policías y él iba amenazándome, iba gritándome, pero en mi interior decía, pero ya no vas a volver, ya no. Con certeza, estaba segura de que ese era el camino. Y ahí fui la más villana también. Porque a veces la gente es como que todo lo que ven afuera es bonito, pero no saben lo que hay de la puerta para adentro. Claro. Y yo dije, bueno, no importa. Toda mi familia se me fue encima, la familia de mi papá. Yo nunca había tenido contacto con ellos, porque yo no tengo como comunicación con ellos o algo. Pero ese día yo recuerdo que un tío me sentó y me dijo, no puede hacerlo. Es su papá, usted es mala, es esto, el otro. Yo le dije, lo siento. Él le dio todo, porque económicamente de repente nunca me faltó nada. Siempre era como que, y por eso a veces la gente se confunde mucho. Y vemos en redes sociales vidas de mentiras. O sea, vidas que no son, porque solamente podemos publicar lo bonito. Sí. Porque es lo que queremos que la gente vea. Porque me daba vergüenza que la gente supiera. O todos afuera le tenían pánico y nadie hacía nada. O sea, nadie hacía nada. Pero él con los vecinos era un muy buen vecino. Era una muy buena persona. Siempre estaba ayudando a los demás. Siempre estaba... De hecho, yo hago mucho voluntariado porque él me lo enseñó. Que fue de repente la única parte buena que me dejó.
porque él viajaba mucho a Estados Unidos y traía cosas de allá y a veces traía un montón de cajas y contenedores y decía, esto no lo vamos a tocar porque vamos al borde a regalarlo. Y entonces ahí crecí viendo cómo tenías que compartir con los demás y dar, y que pues sí, Dios da para todos, y que tenemos que despojarnos. O sea, que viste los dos lados. Correcto, y entonces la gente veía esa parte nada más, pero de la puerta solamente nosotros. ¿Alguna vez dudaste después de haber puesto la denuncia si habías hecho lo correcto o no? No. Nunca lo dudaste. Nunca lo dudé. ¿Y crees que esa certeza venía de todos esos años mentales de Claro. estar visualizando ese momento? Claro. ¿Tu mamá, tus hermanos? ¿Cómo fue tu vida al minuto siguiente de haberlo sacado? En realidad sentí paz. O sea, llegué a mi casa, yo creo que fue el primer día que yo pude dormir tranquila. Wow. Y que puedo dormir profundo. Y de repente parecerá, ay, qué mala, si era tu papá. ¿Estás segura? Y yo decía, pero con coraje, o sea, ¿por qué me preguntan que si estoy segura? ¿Estás segura? Y cuando llego a poner la denuncia y esto, y empiezan a decir, usted sufrió tal y tal y tal cosa y tal, y él tiene un cargo por esto, por el otro, por el otro. O sea, tenía como 15, 16 cargos. Antes que De todo lo que, por todo lo que había vos hecho. Oh, wow. Porque a veces ignoramos y creemos que es normal, lo normalizamos demasiado. Con las preguntas te ibas Sí, dando correcto. cuenta. El nivel y el grado Wow. de abuso que habíamos sufrido, y ellos me decían y me enseñaron esa vez, hay un cronómetro, creo que se llama, de violencia, de violencia, y el de ustedes está al tope. Eso es como cuando te toman la temperatura y entonces el termómetro va subiendo, si tienes poquita fiebre, si no, hasta cuando ya estamos graves, que hasta revienta, nosotros estamos ahí en ese nivel. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que era tan profundo? Sentí que un día tenía que ayudar a otras personas. Sentí ese grado de responsabilidad. De tener que alarmar y hablarlo y compartirlo con personas que a veces dicen, ay no, pero es que solo me grita, eso no pasa nada, pero es que solo me tiró el plato, eso no es violencia, pero es que él solo viene embarcado del trabajo y me grita o me dice, hace poco alguien me compartí y me decía, sí, es que mi esposo me dice, le serví tal cosa de comer, que era una comida normal hondureña, y me dice, y él me dijo, ¿cómo te atreves a servirme esta? Y yo me quedé pensando, o sea, ¿sabes que eso es violencia? ¿Cómo te habla así? ¿Por qué te lo permitís? ¿Por qué se lo permitís? Y de hecho hasta le tenía como, yo decía, yo nunca me voy a casar. Porque yo no quiero que nadie me amargue, que nadie... me costó cuando mis hijos, o sea, yo me casé, yo dije, ok, me caso. ¿Cuánto tiempo pasa desde liberarte de este abuso hasta que decidís, no sé, incursionar en una relación? De hecho, con mi esposo éramos novios. Quien me llevó ese día a la casa, porque él me fue a recoger al trabajo, y yo le dije, quédese en el portón. Porque yo nunca fui noviera porque a mi papá le tenían miedo. Ay, sí, que no sé qué. Entonces cuando fuimos novios con mi esposo, pues mi esposo era una persona súper diferente, él muy educado, él como que sabía por dónde. Y mi papá vendía carros y entonces él también trabajaba en el rubro. Y fue así como que ellos se conectaron porque él siempre trataba de ser buena gente con los demás. Y entonces yo dije, ay, no sé, le va a hacer algo, lo va a matarle. Y no, fue como que hicieron clic. Y tuvieron la primera relación de cliente o sea, fue de negocios. Porque yo creo que mi esposo se fue por ese lado de que, yo le compré el carro y que no sé qué, yo lo vendo. Para que me dé entrada en la casa, le voy a comprar un carro. Sí, entonces fue como que le costé un carro. Sí, y entonces pero qué bello. Y él fue así como que, y mi esposo es una persona... pues bastante tranquilo, él es todo lo contrario de lo que yo soy, o sea, yo soy full energía y él es como que ese freno, porque yo soy full acelerador y así acelere, y mi esposo es como que ese freno, y yo ese día le dije, quédese aquí porque tengo que arreglar algo en mi casa, y él me decía como con pánico, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer?
Y ya cuando llegó la patrulla le dije, váyase para su casa y no quiero que se involucre esto. Y me emociona mucho eso que voy a decir. Pero lo que me llevó a casarme con él fue que siempre me decía, yo la voy a sacar de ahí. Yo la voy a sacar. Perdón. Estábamos preparadas. Tranquila. Y me decía, no es el momento, porque la mayoría de novios así se van acelerados y pues nada más se amachinan, como decimos aquí en Honduras. Y él me decía, no, yo la voy a sacar de ahí, vamos a irnos bien. Y vamos a trabajar, y vamos a ahorrar, y nos vamos a casar. Y yo le decía, no, yo no me quiero casar así como pomposo, yo quiero algo sencillo, no. En el tiempo de Dios, porque yo solo me voy a casar una vez. Entonces quiero que sea una boda bonita. Y quiero que estén todos. Yo nunca me quise casar así. Yo quería algo como más sencillo, algo como más en la montaña, no sé, en la playa, íntimo. Y él no. Y siempre me decía, cuando me veía problemada, yo la voy a sacar, pero nos vamos a ir bien. Vamos a honrar a sus papás y a los míos. Entonces, eso me daba como que me sentía segura con él. Y tal vez una seguridad que no había sentido en toda tu vida anterior. Y más de una figura masculina. Y recuerdo que, pues, bueno, pasó lo de mi papá. Creo que como 2 años después, nosotros nos casamos porque me casé súper joven, como a los 24, creo que tenía 23. Y ahí fue como que mi papá no estuvo presente. De hecho, yo le puse una orden de alejamiento. Yo lo volví a ver a mi papá como 15 años después, que fue hace poco. Y él me decía, ya estuvo, ya pasó, estamos bien. Entonces fue como que esa seguridad que nadie me había dado, ese respeto que sentía que no, esa honra, o sea, no importa, yo quiero honrarla. Y de repente otra persona hubiera dicho, no, vámonos, ya salga de sus cosas y que su mamá se arregle y que vea ahí. Y también trataba siempre como de enseñarle a mis hermanos cómo se tenían que hacer las cosas. Y siempre fui como que esa figura para ellos, como de inspiración, como de, por eso cuando hacía cosas... Son menores que tú, ¿verdad? Entonces, sí, y entonces cuando hacía cosas malas de repente, porque fui una adolescente muy rebelde, esa etapa de mi vida fue, o sea, súper divertida. Y entonces había cosas que uno hacía que no eran correctas, ¿verdad? Que yo hiciera, y tenía miedo, no porque mi mamá o porque mi papá o algo, sino por mis hermanos. Porque yo decía, quiero hacer las cosas correctas porque es que yo quiero que de mí mis hermanos vean y aprendan algo que de repente no habíamos aprendido y no habíamos visto antes. Entonces yo tenía como que ese grado de responsabilidad. Aparte de que con mi hermano, el del medio, nosotros nos quedamos aquí en Honduras desde que éramos niños, porque a mi mamá le tocó emigrar e irse para Estados Unidos. ¿Y nosotros estábamos pequeños, para que nosotros pues pudiéramos, para que yo estuviera aquí donde estoy, para que tuviera la educación que tuve. Y tal vez yo no lo entendía cuando estaba pequeño, porque muchas veces no lo entendemos. ¿Y con quién quedaron cuando estaban? Con mis abuelos. Con tus abuelos. Con mis abuelos, mi los familia. Tres, ya estaban los tres. Mi hermano menor nació allá en Estados Unidos. Entonces con él, ellos se vinieron a vivir acá de nuevo. Mi hermano creo que estaba pequeño, tenía como 4 años. Mi hermano menor, porque yo nunca me quise ir para allá. Y mi mamá decía, tienen que venirse a vivir acá. Y yo, no me puedo ir a vivir allá. Aquí tengo mi vida, aquí tengo mis amigos. Yo sé que en Honduras voy a hacer algo. Para mí, Honduras es un país de oportunidades. Siempre lo vi así. Yo le decía, no, aquí voy a hacer algo. Y ella, no, allá tenemos mejores oportunidades. No, aquí también. Entonces, yo estaba como en esa rebeldía también.
Y en esa etapa que mis abuelos dijeron, ya no, esta niña ya no la amamos. Entonces, mi abuelo ha sido muy consentidor. O sea, mi abuelo fue, los momentos más felices de mi niñez fueron con mi abuelo. Él era de los que agarraba un día y de repente decía, ay, salían temprano de la escuela, vámonos para el río. Ay, qué bien. Y de repente no llevábamos nada. Ahora la vida se nos hace bien difícil porque primero pensamos en cuánto vamos a gastar, dónde vamos a ir a comer y que no sé qué, y ya no hicimos nada. Sí. Y yo le enseño eso a mis hijos a veces, con lo que tengamos, seamos felices. Ya no hagamos números, no hagamos ni tanto plan, ni nada. Y yo soy de las que me voy a caminar allá en San Pedro, tenemos la Coca-Cola, le decimos. Sí. Y vamos a la Coca-Cola y nos vamos para la montaña y ya cuando bajamos, vamos al río. Y mi esposo así como que, y fueron al río, y que no sé qué, y te vas a exponer y ahí te pueden hacer algo, y que no, tranquilo, tranquilo. Y le digo, mira, habían policías tal, y que no sé qué, entonces eso me dio la seguridad. Acostumbrada a la aventura. A la aventura, y mis hijos son muy aventureros, y mi esposo no. Y entonces, con mi abuelo pasábamos esos Pero tu mamá, ¿cuándo regresa? ¿Cuántos años tenés vos cuando regresas? Ya estaba entrando a la adolescencia. Ya estaba entrando, y por eso se tuvo que venir. Ya estaba yo ya indomable. Y entonces yo siempre fui como muy engaviada, como muy de que, como esa líder de que vamos aquí, todos íbamos para allá, escapémonos hoy, vamos a tal. Y aparte te seguía. Entonces todos eran como que, ay, lo que Ili diga, ahí es. Yo le decía a mi hermano, con el de en medio, somos más como, éramos como más mejores amigos, porque a mí me tocó hacer como el rol de mamá. Y entonces él era, todo se entendía conmigo. Ili, ¿puedo ir a tal lado? Y yo, no. Te reportaba. Con él no vas a ir, con esta persona no vas a salir, no quiero que hagas esto. Y yo creo que él fue como el que sufrió un poco más. Entonces yo trataba como de... Vos asumías como, yo trataba como ese rol. Como de abrigarlo, de acuerparlo, de que él supiera que yo estaba ahí. Y mi hermano, el más chico, pues él ya nació en otros tiempos. Ya era como que vivió como más alejado de eso. Él pues siempre fue bien pegado con mi mamá, así que tenía como que esa protección. Y ustedes estaban más... A veces pasaban cosas y pues quienes nos calábamos todos eran mi hermano, el de medio, y yo. Pero ese momentito donde regresan a estar todos juntos... Fue difícil. Que es cuando vos ya estás viendo, creciendo, que tenés que poner un alto. Ya lo pasaron juntos como familia también. Y fue difícil, ahí fue cuando vino todo el caos, que siempre mi papá venía más, porque mi mamá no tenía papeles. Mi papá tenía la facilidad de viajar. Y porque antes era como que se viajaba por tierra y eso, entonces él era comerciante y venía. Entonces él siempre fue así, cuando él venía era como que, ay, no, o sea, y todo esto es todo el tiempo de adolescencia, después creces. Y ya cuando mi mamá viene, yo siempre decía, ella anhelé que mi mamá viniera, obviamente, y que estuviera con nosotros. Pero ya fue como que, tengo que darle explicaciones a alguien. Y a alguien que no conozco. Sí, o sea, que tu vida de niña, luego tu vida adolescente, luego tu vida adulta vino marcada por todas estas transiciones en medio de la violencia. Y luego entras a un periodo de paz con tu esposo. Vamos a irnos a una pausa porque quiero que nos contes ahora cómo se transforma esa Ili en esa mujer que hoy nos está inspirando. Así que gracias, vamos a continuar después de la pausa. Este podcast llega a ustedes gracias a Lowa Wines, Hotel Intercontinental de Tegucigalpa, Hotel Clarion, CM Airlines, Soho Studio Salón de Belleza, Vainilla Creative Studio, creación de contenido y fotografía, Hanna Taisés, imagen personal, Josue.com, Podcast Productions. Vamos a regresar de nuestro break. Ileana, gracias por compartirnos hasta ahora tu experiencia, ¿verdad? Los traumas y cómo ahora vivís una vida diferente. Quería preguntarte, después de haber vivido eso tan duro en tu juventud y parte de tu vida adulta, ¿en qué momento sentís que sanaste esa herida o todavía sentís que estás trabajando en ella? Siento que sané cuando fui mamá. Contanos un poquito cómo es esa sensación. Yo creo que como mamá no quería que mis hijos vivieran todas esas experiencias que yo había vivido, y quería que mis hijos, o más bien quería tener una familia saludable. Entonces siento que las personas que están en nuestro entorno y las que vienen no se merecen toda esa energía negativa de parte
de mi persona. Porque cuando vivimos, cuando somos personas que vivimos por esta etapa en donde hubo mucho dolor, en donde de repente no hubo esa figura paterna como tal, vivimos como que muy dañados, demasiado dañados. Y yo era una persona muy dañada. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos como a la defensiva. Yo fui una persona de carácter fuerte. Las personas que me conocieron en mi adolescencia saben que de repente ahora soy otra Ileana, que yo fui como mucho... conmigo no te metas, porque entonces, ¿verdad? Yo siempre estaba como... Como inspirar respeto, sentí mucho. Sí, o más que respeto, porque yo creo que el respeto es algo que te lo ganas, pero es como miedo, que la gente sienta miedo, ¿verdad? De que no puedes meterte conmigo porque la reina del sur. Entonces, en el colegio era así. Yo siempre fui delgadita, o sea, era... así como flaquita, y aquella cosa que Poco yo decía... cuerpo, pero gran personalidad. Ajá, correcto, que yo decía, si esta me pega, me deja, me noquea. O sea, que era pura personalidad. Entonces y era actitud. pura actitud. O sea, entonces la actitud aquí va en todo. Entonces nosotros decidimos de qué manera la canalizamos y dónde la vamos a llevar. Y entonces yo era como así. En el colegio había una compañera que era grande y fornida y así, todas le tenían miedo porque ella era bien temible y le pegaba a todas y ella se peleaba con todas. Y yo me acuerdo que tenía una compañera también que o sea, ella tenía el cuerpo para defenderse. Y venía donde estaba yo y me decía, Ili, la fulana me quiere pegar, decirle que sos mi prima. Y yo iba como que sé que yo era... O sea, no era nada Goku, o sea, yo iba y aparte todo el mundo lo sabía, lo percibía. Correcto, porque era lo que yo quería que vieran de mí. Yo no quería que vieran lo que yo era, mi esencia, lo que yo era en realidad, porque cuando ya eran mis amigos sabían que era una persona vulnerable, que era difícil para mí mostrarme así. Y no así que, llegaste no a ser adulta con esa capa de fortaleza. Así era de adulta. Ya cuando fui mamá fue como que yo dije, yo quiero que mi hija conozca mi versión auténtica. Yo quiero que ella crezca y que sea diferente. Y quiero marcar algo y cortar con todo lo que estaba arrastrando, porque como te decía antes, yo de repente estaba cocinando y mi hija de repente, mami, ¿me puedes pasar tal cosa? ¿Y qué quiere? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo agarra? Y entonces después yo decía, ¿por qué reacciona así si solo me está pidiendo que le pase algo? O sea, ¿por qué reacciona así? O sea, que eso debe darnos, o sea, por rescatar, y me oigo yo también, aquí en mi cabeza, y oigo otro montón de mamás que a veces no sabemos de verdad. Correcto. Y lo atribuimos como al estrés, ¿verdad? Y no. Pero puede ser algo creo que todo lo disfrazamos con estrés, pero a veces también son nuestras frustraciones, nuestros sueños no cumplidos. O sea, yo sí me acordaba de que yo quería hacer algo y tal vez yo no pude o qué sé yo, y todo el día te pasas acordando de eso que no hiciste y que no pudiste conseguir. Te va trayendo en el corazoncito ese... Y andás dándole a la gente lo que tienes aquí adentro. Entonces, yo quería sanarme porque quería tener una familia sana. Y algo que yo tenía desde que era niña, yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, dame una familia, dame una verdadera familia. O sea, quiero que mi familia de verdad sea... Y valga la redundancia, una familia, porque a veces somos una familia disfuncional, entonces cada quien en su rollo. De familia nada. Y no hay nada ahí de bonito, ni... Yo no tengo ningún recuerdo bonito con mi papá, por ejemplo, que me haya enseñado a andar en bicicleta, que me haya enseñado a patinar. Y yo hice todas esas cosas, yo patinaba, yo de que me levantaba era con mis patines y yo, a veces era la 1 de la mañana y nosotros en el parque patinando y así. Yo nunca tuve un papá que estuviera ahí o que yo iba a un partido de fútbol porque he sido que me encanta el deporte y nunca hubo alguien que estuviera ahí viéndome desde la gradería o algo. Entonces yo dije, quiero ser diferente con mis hijos. ¿Sentís que creciste sola de alguna manera? Sí. Y eso, al tener tus hijos, ¿sentís que esa, digamos, autorrealización o esa reflexión te llevó
a sanar en ese momento? Sí. ¿O te tomó un poco más de tiempo? Me tomó Primero mucho te diste tiempo. cuenta y dijiste, estoy gritando de la Correcto. nada. O sea, yo Algo sentía esos foquitos de alarma. Ya. Esos foquitos de alarma y de repente con mi esposo discutíamos por cosas que, hasta porque si el agua estaba muy caliente o el agua estaba muy helada, y yo decía, no, es que no puede ser. O sea, no podemos, porque después no nos vamos a tolerar por estas pequeñas grietas. Y ahí es donde vienen las familias que se separan, porque ya no funcionó, porque esto, a la primera no funcionó porque se empezaron a gritar, pero ¿por qué gritaste? No funcionó porque de repente no nos llevamos bien y no tenemos ningún tema en común, con mi esposo no tenemos nada en común. Llevamos 13 años de casados y somos felices. Sí. O sea que sí es muy importante, crees vos, que podamos rescatar de este tema de cómo sanar, porque venimos de un trauma, para algunos será una cosa, para otros será otra. Pero esa capacidad de reflexionar y ver esas banderitas, esas alertas que vos sí viste para tomar acción sobre si es algo del pasado, claro, buscar sanar y dejar ir. Dejar ir, sobre todo soltar, porque nos cuesta demasiado soltar. Yo creo que a diario tenía como sueños de lo mismo, la misma situación. Y uno de mis sueños, o pesadillas, si se puede decir, era de que yo veía a mi papá en el portón de mi casa. Mi papá nunca conoció mi casa. Él falleció hace un año. Y él, o sea, yo soñaba que él estaba en el portón y que él llegaba a destruir mi familia. Y eso, entonces yo entraba en pánico. Y yo tenía eso siempre, como ese trauma que él me había dejado. Claro, como que seguía y seguía. Sí, como que seguía y se repetía. Entonces, a veces vivía tan frustrado, me amargaba tanto mi día el haber tenido ese episodio, que andaba arrastrando amargura. Y hablaba cosas sin sentido o hería a los demás sin querer, porque como soy una persona herida, entonces voy a herir a los demás, quiera o no. Y bueno, recuerdo que yo cuando era pequeña, yo siempre oraba por esa familia, como te decía anteriormente. Y yo decía, o sea, ¿por qué nunca, si oro tanto por eso, por qué nunca ha pasado? ¿Por qué no nos podemos restaurar? Porque a veces la gente te predica o te habla de que sí, que Dios va a restaurar tu familia, que no sé qué, y que no sé cuánto. Y la gente lo vive repitiendo y nos la creemos y nos la creemos. Y cuando vemos que Dios no lo hace, porque creemos que Él está obligado a hacer, o sea, todo, dejamos de creer en Dios y nos alejamos de Dios. Entonces, yo un día entendí que esta que tengo ahora es la familia por la que tanto había orado. O sea, y no te dabas cuenta estando ahí en ella. No me daba cuenta. Entonces empecé a orar mucho para que Dios me sanara. Empecé a buscar ayuda. Yo no podía siquiera hablarlo, nada. O sea, yo no podía mencionar absolutamente nada porque yo sentía que me bloqueaba y que sentía un miedo y o sea, y lloraba, y o sea, sentía que no podía, porque había eso ahí todavía. Entonces, fui sanando. Me ayudó muchísimo que soy voluntaria hago mucho voluntariado. Entonces, yo voy a hospitales y ves mucha gente con una necesidad increíble, enorme. Yo voy antes iba mucho al DINAF, que ahora es el INFA, y ahí aprendí demasiadas cosas. O sea, demasiadas cosas. Esos niños me dejaron, yo creo que yo ahí sané. Sanaba sirviendo. Sanaba sirviendo. Te oigo Dios, me imagino que tu fe tuvo un papel importante en eso. Claro. Voluntariado. ¿Hay algo más que hiciste para poder sanar en ese proceso? Después de haberte dado cuenta que ocupaba sanar, ¿cuánto tiempo tomó? Creo que tomó años, quizás años. ¿Y cómo sabe uno que ha dejado ir algo? ¿En qué momento sentiste vos que habías dejado ir? Cuando mi papá regresa a mi vida. Ahí yo dije, estoy bien. Porque siempre me hacía la pregunta, ¿qué va a pasar el día que ahí me digan que mi papá necesita algo de mí? O si él se le ocurre decir, voy a platicar con ella, porque nuestra relación se quebró por culpa de él. Y él me culpó a mí de todo lo que había pasado. Y antes, como no había mensajitos, ni WhatsApp, ni nada, él me enviaba cartas.
hiriéndome. No o de sea, perdón. Nada de ni perdón. eso. No, wow. Entonces para mí era como que... O sea, martillando más bien correcto. el trauma. Entonces, y era como que culpándome a mí. O sea, me quitaste mi familia, me sacaste de mi casa, me hiciste esto, por vos no puedo lograr esto. Y entonces yo era como que un día me armé de valor y yo dije, bueno, le voy a escribir, porque tanto que me ha escrito, que le voy a escribir. Y le escribí una carta y le dije a la persona que me la dio, espérese, voy a responderle, dije yo. Y yo me acuerdo que en una carta de él me decía, te perdiste de tu papá, te vas a perder de tu papá, y el día que te cases no voy a estar, y el día que hagas tal cosa es que yo no voy a estar en tu vida. Y entonces yo recuerdo que yo le escribí, nunca estuviste, entonces no me voy a perder nada de lo que no tuve, porque nunca lo tuve. Entonces nunca fuiste conmigo a un partido de fútbol, nunca estuviste en mi escuela, nunca estuviste en mis mejores momentos. A veces iba a mi escuela cuando hacíamos una celebración cada año, pero era porque a él le gustaba ir, invitar a todos y sentirse que era como que, ay, ¿verdad? Pero no porque iba a compartir con nosotros. En un evento donde yo saliera haciendo algún show o algo, o una Navidad, ni siquiera en mis Navidades nunca estuvo. En mis cumpleaños, o sea, venía y a veces hacía una fiesta enorme, una gran parranda, pero era para sus amigos, no para mí. Wow. ¿Y cómo te sentiste cuando estabas escribiendo eso? Entonces, ¿Sentiste que tuvo un efecto en vos haber podido escribir? Sí, sentí que fue como quitarme esa culpa, porque también tenía culpa. Okay. Tenía mucha culpa de que se fue por mi culpa y porque todos me culpaban a mí, porque nadie sabía lo que yo había pasado. Entonces, yo recuerdo que yo le dije, y si yo me caso, ¿quién se lo va a perder? Sos vos. Si yo tengo hijos, se los vas a perder vos. Y entonces fue así, ahí terminó, nunca más volvieron a... Cuando vuelve a aparecer, que vos ya estás trabajando y sanando, ya con tu familia, realizándote un montón de cosas. Yo creo que yo nunca me di cuenta que había sanado hasta que él, porque yo siempre oraba todos los días a diario, o sea, si algo se me venía a la cabeza, a mi mente, yo decía, Dios, o sea, trae sanidad a mi corazón, porque quiero que mi familia sea sana y quiero ser feliz, porque eso no nos permite ser felices. Entonces yo decía, quiero ser feliz, o sea, quiero saber qué es ser feliz de verdad, porque a veces decimos, soy feliz. Claro. Pero hay muchas cosas que no nos permiten... O sea, y tampoco es como que sabías que ya era feliz, porque no tenía comparativa de eso. Yo siempre decía, y yo le decía a mi esposo, no sé qué va a pasar cuando mi papá me digan que falleció, cómo voy a reaccionar, cuando me digan que él, pues, le pasa algo, qué sé yo. Y siempre que hablaba con él y le decía, yo no sé cómo voy a reaccionar. Y ese día supe cómo iba a reaccionar. Porque me llaman y me dicen, tu papá está agonizando, ha perdido mucha sangre, él era diabético, y no sé qué va a pasar. Y yo me quedé en shock. Pero antes de esto, perdón, me llaman que necesitan una firma en un hospital porque le van a hacer una operación porque ella estaba muy mal. Y solo podía un familiar cercano. Y yo decía como... Llegó el día. O sea, tenía como el miedo de llegar, entrar a la habitación porque tenía que ir a verlo. O sea, y que me rechazara o que me empezara a gritar o a tirarme cosas o a decir, no sé, algo. Pero ya han pasado aquí más de 10 años. 15 años. Entonces, yo voy al hospital, firmo y todo. Otra vez, esa culpa, porque era como que si yo me muero por esta cirugía va a ser tu culpa, porque firmaste. Y entonces yo, bueno, ay, ni modo, yo no sé qué hago aquí, pero yo me acuerdo que yo ahí le dije, Señor, o sea, no sé, ya no sé qué va a pasar. Luego en pandemia, recuerdo que estaba como en pleno COVID y eso, me vuelven a llamar, porque ahí ya no volvimos a tener contacto otra vez. Fui a firmar me fui, él estuvo bien, se fue para su casa, luego me vuelven a llamar y me dicen, su papá sí, hoy ya está muy mal. Entonces ya no sé qué hacer, porque tenía una pareja, y ella me dice, no sé qué hacer. Y yo, bueno, yo tampoco sé qué hacer. Llévelo al hospital y yo llego allá. Y cuando yo llegué fue como que, ok, él es su papá, aquí está, yo me voy. Pero ya no quiero estar con él y yo no lo quiero así. Entonces fue la como pareja la pareja de él.
Y él tenía en su pie que se lo iban a amputar porque por la diabetes y eso. Y me acuerdo que el doctor me dice, pero tiene que firmar porque tenemos que amputarle su pierna y esto. Y yo, o sea, otra vez, o sea, la culpa, por tu culpa me van a cortar mi pierna. Wow. Y en efecto, o sea, yo me estuve ahí cuidándolo, nadie más llegó. Su pareja estuvo como a 2 días, de ahí me dijo, yo ya no, estoy cansada, yo no lo quiero así, soy muy, recuerdo la palabra que me dijo, asquienta. Entonces yo no puedo, me tocaba bañarlo, darle de comer, me tocaba limpiarlo, me tocaba orar con él y no era un hombre creyente. Entonces, a veces yo le decía, ¿querés que oremos? Y él, no, que no sé qué. O sea, fue un proceso, no fue, o sea, fue un proceso de estar con él. De estar con él. Vos en su proceso de agonía. Y en ese momento, me imagino que al mismo tiempo la sanación tenía que ir como moviéndose, ¿verdad? O sea, la aceptación de que ahí estabas con él. Sí, de que eso... y que estaba con él y que de repente me tocaba aguantarme. Aguantarme porque era como que yo le daba de comer y me tiraba la comida. Wow. O de repente me decía, sí, yo sé que estás aquí porque quieres el terreno de tal lado y que no sé qué. Y yo, ¿a dónde está el terreno? No me había enterado. Y yo, ¿y qué querés? ¿O me querés matar? ¿O que no sé qué? Y así. Y mi esposo un día que me dijo, ya no quiero que vaya. Ya no quiero que vaya porque siempre viene lastimada. Y estaba aguantando tanto. Y yo le dije, tengo que hacerlo. Porque tengo 2 hijos y tienen que saber y tengo que enseñarles la honra. Y a veces creo que cuando todo está bien, es súper fácil honrar. Y yo le dije, tengo que enseñarles. Y de esta manera, es la mejor manera, viendo a su mamá. Y entonces me tocó estar ahí. Recuerdo que un día le dije, yo no hice nada, pero te perdono y quiero que me perdones, porque siento que crees que yo te lo quité todo. Entonces, quiero que me perdones. Y no te preocupes, le dije, ya, todo está bien. He estado aquí y todo está bien, estoy bien. Tengo una familia, todo ha sido diferente. Y agradezco a Dios por todo lo que pasé. Y no me dijo nada. No me dijo nada. Recuerdo que se hizo como que sí estaba dormido. Pero yo sabía que me estaba escuchando. Entonces, él nunca me pidió perdón. Él nunca habló conmigo. Él nunca... un día yo creí que él se iba a morir ahí por la situación como estaba. Yo dije, bueno, Señor, o sea, ya mi papá está sufriendo demasiado, entonces, ya. Y le dije, ¿querés que oremos y hacer la oración de arrepentimiento? Y me dijo, sí. Y oramos juntos, me acuerdo. Yo sentí que ahí solté todo. Como que Dios te ha dado la oportunidad también. Y que Dios me ha dado la oportunidad de saber que había sanado, que tuviera paz. Sí. O sea, esa paz que yo necesitaba. Y nadie me entendía. Mis amigas me decían, ¿por qué vas? Si tu papá es bien grosero, no tenés por qué aguantar, no tenés que estar ahí. Pero yo les decía, o sea, mis hijos tienen que aprender a honrar. Y a veces siempre le decimos a nuestros hijos, tienen que aprender a decir gracias, tienen que aprender esto, tienen que hacer esto, tienen que perdonar, tienen que esto, tienen que compartir. Y nosotros no compartimos, y nosotros no perdonamos, y nosotros... Entonces, es como que... Doble discurso. Ahí, correcto, no estamos como que siendo auténticos. Total. Y lo que te oigo es una vida de siempre buscar estar alineada con vos misma. Y yo creo que eso es un mensaje muy poderoso para las personas que se pueden relacionar con tu historia en menor o mayor grado, que realmente veo que tu felicidad, tu jovialidad, tu esencia, como hablabas al principio, nunca la perdiste,
a pesar de haber pasado por ese trauma, tu esencia estaba ahí, vos sabías que lo que te ponías era una máscara, pero siempre fuiste en búsqueda de sentirte alineada. Y me parece que ese momento de perdón y de alinearte con tu fe, con tus valores, lo que querías enseñarle a tus hijos, es algo de lo que muchas veces no hablamos, porque actuamos de una manera, decimos otra, en casa somos una cosa, en el trabajo somos otra, y luego de ahí viene como mucho conflicto interior, porque no estamos viviendo la vida que pregonamos. Y por eso creo que yo soy así, soy yo. Trato siempre de ser yo, porque yo digo, o sea, mis hijos me van a ver que aquí soy de una manera y que allá me comporto de otra manera. Entonces, ellos saben que su mamá, como dicen ellos, está en todo. Ellos saben que su mamá, porque obviamente me acompañan en mi día a día. Claro. Yo nunca he tenido como una niñera o algo, sino que siempre les toca andar conmigo. Entonces, ellos ven tu vida auténtica. Ellos ven. ¿Cuál es tu autenticidad, sentís vos? ¿Cuál es la mayor característica de tu autenticidad? En una palabra, tal vez. Ser yo. Dejarme ser. Nunca he sido como que no voy a hacer esto porque voy a la iglesia, entonces allá qué van a decir de mí. Y a veces ni siquiera gastas tu energía en ser diferente, sino que te dejas ser. Sí, en que la gente vea algo que yo no soy. Porque no estaría siendo Iliana. Entonces no, porque tu esposo es súper serio, vos tenés que comportarte como una señora y una dama, así como... O sea, que siempre es como... Se escucha como que siempre has defendido a esa Iliana. Sí. Tal vez porque te tocó defenderla de chiquita, ¿verdad? Pero la gente que está viendo, yo quisiera que se llevara eso, ¿verdad? O está escuchando. Siempre defender quién sos. ¿Quiénes somos? Porque a veces es como... Y yo algo que agradezco a mi esposo, y creo que fue una de las razones por las que me casé con él, ya tenemos tantos años de casado, es que él siempre me ha dejado ser yo. Y a veces es como que no lo hago porque a mi esposo no le gusta. No me he visto así porque a mi esposo no le gusta. O porque qué va a decir la gente si yo estoy casada con el fulano. Ni vos lo pensás, ni él lo piensa tampoco. Ni es una expectativa mutua, sino que parece que los dos se dejan ser. Sí. Y eso es lo que los tiene, pues, que han durado tanto tiempo y tienen una familia feliz. Quiero regresar a preguntarte de tu emprendimiento. Yo sé que nos hemos extendido un poquito. Vamos a ir a una pausa brevesísima. Este podcast llega a ustedes gracias a Lowa Wines, Hotel Intercontinental de Tegucigalpa, Hotel Clarion, CM Airlines, Soho Studio Salón de Belleza, Vainilla Creative Studio, creación de contenido y fotografía, Hanna Taisés, imagen personal, Josue.com, Podcast Productions. Regresamos de nuestra pausa y nos quedamos queriendo saber cómo toda esa autenticidad, después de todo lo que has pasado, lo traes a la vida con tu emprendimiento. Contanos de qué se trata, hace cuánto lo tenés y cómo podemos encontrarte. Bueno, mi emprendimiento nace junto con mi hija Sadie hace 10 años ya. Por esa misma historia, no quería como que irme a trabajar y perderme todos los procesos de crecimiento de mi hija. No quería que se quedara con nadie más. O sea, soy súper protectora. Demasiado, creo yo. Mis hijos no los... Que obviamente tenía que haber un ingreso extra en casa. Y yo dije, ok, o sea, si me voy a buscar trabajo, voy a estar 9 horas, 8 horas fuera de casa, voy a venir cansada, voy a dormirme y en qué momento voy a ser mamá. Otra vez buscando alinearte, sí. Escucho. Entonces, empiezo con una cosa, hacer una cosa, empiezo a hacer la otra y sentía que no me daba mi tiempo porque aparte de que creemos que como somos mamás, ahí se termina todo. Entonces, yo creía que no iba a ser capaz y me ponía demasiados límites, me limitaba demasiado. Y un día siempre quería como que usar ropa match con mi hija. Aquí no había nadie que lo vendiera. Y entonces yo dije, bueno, voy a mandar a hacer un juego de camisas para mi hija y para mí. Y siempre me vestía como similar que ella. Sí, ella tenía una camisa rosada, yo me ponía una rosada, pero no iguales. Entonces ese día yo me acuerdo que subí una fotografía con esas camisas, que no era nuestra mejor foto, no era nuestra mejor pose, no era el mejor momento porque mi hija estaba hasta como llorando. Y yo la subo en un grupo de mamás de redes sociales y todo el mundo me empieza a preguntar, ¿dónde compró sus camisas? ¿Dónde compró sus camisas? Yo me duermo, al otro día que me levanto, miro que tenía más de 100 comentarios preguntándome dónde compré mis camisas. Y que tenía mi bandeja del inbox llena. ¿Y dónde lo puedo comprar, Ili? Que no sé qué. Y yo le dije a mi esposo,
sin pensarlo mucho, tengo que venderlas. Ajá. Todo Wow. el mundo tiene la misma necesidad que yo tenía. De conectar con la hija a que través de venderlas. ropa. Pero Ajá. yo siempre fui bien emprendedora. Entonces, yo dije, ya no quiero invertir más, porque pues mis emprendimientos anteriores no han tenido tanto éxito. Entonces ya no quiero, porque mi esposo siempre me apoyaba económicamente también. Yo dije, ya no quiero más, porque pobrecito mi esposo, y es que nunca me dice que no. Entonces yo digo, no, o sea, y tenía como 120 lempiras en ese entonces, y dije, ok, vamos a hacer otras, y las vamos a vender. Y hicimos esas, las vendimos, con ese dinero hicimos otras 3 más, y así. ¿Hiciste un set? Un set. Ese set lo vendiste y lo... ¡Wow! Y la cosa es que no sabíamos cómo hacer otro Ajá. estilo, otro modelo. Ajá. Entonces, la gente, ya mis clientas, vendí cualquier cantidad del mismo estilo. En ese tiempo estaba muy de moda, así como que lo campesino y Ajá. esto. Y bueno, era el único estilo porque era súper fácil y sencillo. Y una señora comenzó a trabajar conmigo, que ahí comienzo pues a generar empleo. ¡Wow! Y yo le digo, teníamos que hacer otro diferente, porque las Ajá. mismas clientas me quieren comprar, pero ya tienen ese. Exacto. Entonces hay que hacer otro. Y ella, no puedo. Y yo, sí puede. Y no puedo, porque yo solo puedo hacer esto y esto, y yo solo podía hacer otra cosa. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo hacemos, pero vamos a poder. Y comenzamos, y así. Y yo le dije a mi esposo, hoy voy a abrir la página. Y o sea, 10,000 seguidores en un ratito. Todas las mamás con la misma necesidad. Ajá. Entonces, ahí comienza mi etapa como emprendedora, que fue muy difícil. Mi hija estaba todavía de pecho, súper bebé, y me tocaba ir a buscar telas con ella, y me tocaba ir a... Entonces, era otro proceso diferente. Pero yo decía, tengo que lograrlo. O sea, yo puedo. ¿Qué te puedo, o sea, movía? no ¿Te me movía puedo poner la límite. pasión por la moda? ¿Te movía la conexión que creaban las mamás con sus hijas? La conexión que creaban las familias. Nosotros lo hicimos algo familiar, y nuestro eslogan era, la experiencia es mejor si la compartes en familia. Porque era tan lindo, o sea, para mí, mi esposo a veces le decía, ok, hoy vamos a ir todos vestidos igual. Y él, no, porque parecemos kinder, y que yo no soy tu hijo, y yo, te necesito porque es para nuestras fotos y de publicidad, y pues no tenemos para pagar modelos y no toca. Pero él era como que... Pero ese y así. emprendimiento todavía lo tenés al sol de hoy. El ¿no? año ¿O pasado lo transformó? lo transformé. Ajá. Ya el año pasado era como que ya estaba como que bien quemado el segmento. La verdad que en ese tiempo estuvo muy de moda ser mamá, la maternidad. O sea, estuvo muy de moda, y sonará bien raro, pero es que sí fue como que, ay, o sea, soy mamá y no sé qué, y lo exponíamos todo en redes sociales, y se crearon este montón de grupos de ayuda de mamás, y había esa conexión entre todas que nos apoyábamos y nos impulsábamos. Yo recuerdo que tengo un grupo de amigas que éramos todas mamás y emprendedoras, éramos 4, y nos sentábamos y decíamos, bueno, hoy vas a publicar vos. Este era nuestro marketing. Ajá. Y empezábamos en un grupo de mamás muy popular aquí en Honduras, que tenía bastante crecimiento, y poníamos, ando buscando desitín para el bebé. La otra lo vendía, mi otra amiga. Entonces yo contestaba. Dios. O sea, entre amigas nos apoyábamos, como ¡Qué que si no nos bello! conocíamos. Ah, mira, te recomiendo a fulana, y la etiquetaba, y Ajá. ponía un screenshot de su página para que todas le dieran like a ella. Y otra venía y decía, necesito unas camisas match, que no sé qué, ¿y quién me las puede hacer? Y venía la otra amiga y decía, Aquí. ay, te recomiendo ahí. Y todas éramos amigas, las 4 éramos O sea, amigas. generaban la conversación. Nosotras, Dios, para qué que brillante. pudiéramos tener alcance, para que la gente Ajá. nos viera, para que nos conociera, para tener más likes, para tener más Para clientes. conectar, claro. Y así Ustedes hacíamos, generaban la entre conexión. nosotras, entre las amigas. Yo ocupo un grupo de esos. Por eso te digo, o sea, a mí me encanta. ¿Quién vende mi vino? grupo, sí. Y a veces lo hacemos como que porque somos celosas o envidiosas, y sonará feíto, no etiquetamos a la emprendedora. Correcto. Entonces etiquetamos a la gran marca, a la gran tienda, porque yo no quiero que la que está cerca de mí brille y que la que está cerca de mí crezca. Sí. Y yo soy de mi lema que si yo brillo, las que están en mi entorno tienen que brillar. Si yo crezco, Sí. todas van a crecer. Claro. Entonces, por eso me encanta ese grupo de amigas orgullosas, no celosas. Me encanta. Y, Pero estas son las babies.
Y esas son otras babies. Otra baby. Sí, esas son... Wow, entonces mis ahora... babies son las del deporte. Ok. Las deportivas. Pero Sí. entonces tenés un gran grupo de amistades mujeres, creo que es importante, ¿verdad? Sí. Cuando ya saltás o nunca pasás por ese lado de la celosidad o del, no sé, juzgar y criticar a las mujeres, porque he visto que critican más las mujeres que los hombres entre mismas Sí, mujeres. más las mujeres. Y ese apoyo creo que eso es importante también, creo que a la gente le puede servir mucho el buscar una comunidad. Una comunidad correcta. Con la que compartas valores. Yo siempre soy así, de repente compartas- las amigas van cambiando y vamos, Ajá. porque obviamente tenemos ocupaciones diferentes, pero siempre trato de que mi círculo Ujú. sea ese círculo que te apoya. Ajá, que compartan valores, Y pareciera. aprendí mucho de toda mi experiencia de vida a poner límites, donde sí y donde no. Ah. Y yo digo, aunque me quieran mucho, Ajá. y aunque hayamos varias, pero hay algo ahí que no, Vos aquí no. podés Aquí no. identificar fácilmente, Y, sí, sentís. Ah. y pongo mis límites. Y antes de irme yo siempre confronto y siento y le digo, me voy. Ya no puedo ser tu amiga, ya no puedo estar aquí porque esto y esto no ha sido correcto. Pero yo, por mi paz mental, porque lo que no me da paz, ahí no es. Lo que no me da paz, no puedo estar ahí. Rapidito lo detecta. Sí. Vuelve el tema de estar alineado, ¿verdad? O sea, como vos estás clara de lo que sos, de lo que querés, de lo que no vas a permitir. Correcto. Creo que eso te ayuda a llevar como una vida de integralidad. Y es porque muchas veces estamos acostumbrados a permitirnos todo. Nos permitimos que nos golpeen, nos permitimos que Lo normalizamos. lo normalizamos. creemos, Dijo como- un comentario Ajá. envidiosito, pero se le va a pasar. Dijo algo. Y a veces por ser yo, de repente tengo como esa fricción con las personas. Ajá. Porque yo soy muy de apoyar, pero, o sea, esa es mi esencia y eso soy yo, y a veces no es porque yo quiera protagonizar, porque siento que a veces lo toman de esa manera, no es porque quiera protagonizar, sino que yo soy así, y es algo también que me ha traído un tanto de problemas, y yo digo, ay, Señor, o sea, ¿por qué soy así? Quítame esto, ya no quiero ser así. Pero de nuevo, esa es tu Y, autenticidad. correcto, eso pero te esa hace, soy te yo. hace vos. Yo tenía hace unos días tuve que irme a un lugar y yo le decía a la persona, me voy porque no me gustó que siempre estás diciendo esto y esto de mí, no quiero que te sientas que solo yo quiero brillar. No, donde yo brillo, todas brillamos, pero de manera diferente. Y yo soy así. Si a mí me dicen, Ili, usted que está en San Pedro, ¿me puede hacer un favor, ir y comprarme esto y esto? Yo voy y lo hago, pero es porque yo soy así. Yo soy muy porque como tuve tanta necesidad, tal vez, y tantas carencias de amor, de apoyo, que yo siento que todas las personas tienen como que la misma necesidad, de diferente manera, tal vez. Y entonces yo digo, tal vez nadie le apoya, tal vez nadie le... Claro, son muy empáticas. Soy muy siento, empática, demasiado. por eso. Pero también son muy claras cuando no. Ajá, me correcto. encanta, me encanta. Creo que es que no se trata de dos extremos, sino como de unir eso en una sola personalidad que te dé, de nuevo, paz mental. ¿Dónde te encontramos en tu emprendimiento en este momento? Bueno, el año pasado cambié imagen y renové un poco porque fui adaptándome a las nuevas necesidades y ahora siento mucho que hay la inclusión con el Side Plus, que lo habíamos dejado por un lado y esto, o que ahora necesitan pues haber modelos o ropa más linda para todas las personas, ¿verdad? No enfocarnos solo en un solo nicho. Entonces cambiamos, renové la marca, la imagen y ahora estamos como Iliana Caballero Apparel en Instagram y en Facebook y ahora confecciono todo tipo de ropa deportiva, plus, que ese es como que nuestro mayor público, ¿verdad? El Side Plus, porque es como que nadie Claro, está hace ropa desatendido. bonita, nadie hace ropa bonita, entonces yo dije, ok, todas necesitamos vernos bonitas. Sí. Entonces quiero Merecemos, como que empoderar y ayudar a que pues la moda sea para todos. Y ahora estoy como Iliana Caballero Apparel, Instagram Súper, y Facebook. súper. Y ahí Y pueden conectar. Y ahí, Ileana, para rato. Para rato, sí. Me encanta y de verdad que gracias por compartir tu historia. Es muy fuerte tu testimonio. Estoy segura que hay más, que nos saltamos mucho detalle. Vamos a tener que hacer una segunda parte Una de segunda esto. parte. Pero gracias por abrir tu corazón. De verdad que creo que muchas, más de alguna parte de ese testimonio lo necesitábamos escuchar,
¿verdad? Y gracias por darnos fortaleza, por saber que podemos ser felices a pesar del trauma, por saber lo importante que es la maternidad, el tiempo que dedicamos a nuestros hijos, que a veces solo son excusas. Creo que también eso puedo rescatar. ¿Qué te gustaría compartir en la posición en la que estás ahora, la Ili de ahorita? ¿Qué te gustaría compartir con la gente que te ve y te escucha y tal vez necesita de unas palabras de tu parte? Bueno, yo creo que dijimos tantas cosas, pero creo que tenemos que aprender a poner límites. O sea, conté mi historia y de repente sé que alguien que está escuchando, nos está viendo, se va a sentir identificada y creo que este es el momento perfecto para que aprendan a poner límites y a decir no. Aprendan a ser auténticas. Una mujer auténtica es una mujer que es ella, que de repente no vivimos escondiendo algo que no, o con una personalidad prestada, digo yo. Los límites están en nuestra mente. No, una mujer determinada no tiene límites. Y creo que ese ha sido como siempre mi mayor fortaleza, mi determinación, mi autenticidad, mi resiliencia. La resiliencia es que a pesar de el momento más oscuro, el momento más difícil, eso no significa que ser resiliente no significa que no vas a llorar, que no te vas a poner triste, que sí, o sea, sí se vale, pero saber que vas a seguir y que vas a poder y que sí vas a tener éxito, que sí vas a poder. Y siento que mi resiliencia me ha llevado hasta donde estoy ahora, porque he hecho tantas cosas y he sido partícipe de tantas cosas que yo nunca me imaginé. Y a veces yo digo, o sea, ¿para qué estoy aquí? Porque aprendí a cambiar el por qué al para qué. Hoy lo estoy viviendo, o sea, ¿para qué estoy aquí? Y venía en el avión y venía pensando, ¿en qué momento me metí en esta? Y ahora entiendo para qué estoy aquí, para dejar este mensaje a todas aquellas mujeres que de repente piensan que por su pasado no van a poder, que piensan que no lo pueden superar, que no lo van a superar nunca, que nunca van a aprender a sanar. Y sí se puede sanar. Dios es muy importante ahora también. Yo digo algo, la ayuda terrenal, psicológicamente, hablando ya en un término médico, es algo que es una gran herramienta. Entonces tenemos más oportunidades ahora de sanar más rápido que antes, que era un tabú ir al psicólogo, o sea, entonces ahora hay como más oportunidades y sí puedes poner un alto también a la violencia. Tenemos que aprender a poner límites y creo que ese es mi mayor mensaje, ser determinadas, poner límites y saber que en cuanto al éxito nosotros no nos podemos limitar nuestra mente. Somos capaces de hacer un montón de cosas en el día y más, así que espero que este podcast llegue a muchas personas que lo están necesitando ahora y siéntanse abrazadas y confíen en Dios. Gracias, Ili. Gracias, y sentimos ese abrazo tuyo, todas nosotras. Yo personalmente lo siento. Gracias nuevamente por compartir toda tu historia con nosotros. La puedo resumir en: aprendamos a poner límites. Somos capaces de hacer todo lo que nos determinemos a hacer. Tengamos fe en Dios, ¿verdad? Y busquemos herramientas para sanar. Y por último, no dejemos de ser auténticas. No dejemos de ser auténticas. 5 cositas. Ili nos ha dado una gran lección el día de hoy. Quiero brindar por ti, celebrar tu vida, ¿verdad? Y felicitarte porque realmente sos una mujer poderosísima, y gracias por compartir tu mensaje con nosotros. Gracias a ustedes. Esta fue Ili. Pueden escuchar este podcast un montón de veces porque podemos rescatar muchísimas cosas, y bueno, ya saben dónde pueden encontrarla para poder comprar todos sus diseños y seguir apoyando también al emprendedor hondureño. Gracias, Ili. Gracias a ustedes. Este podcast llega a ustedes gracias a Lowa Wines, Hotel Intercontinental de Tegucigalpa, Hotel Clarion, CM Airlines, Soho Studio Salón de Belleza, Vainilla Creative Studio, creación de contenido y fotografía, Hannah Taisés, imagen personal, Josue.com, Podcast Productions.